bienvenidos al cuarto capítulo del curso sobre cómo desarrollar un sistema de rifas desde cero. Ya vamos avanzando, ya hemos visto cositas sobre cómo avanzar en nuestra API. Ya vimos cómo crear la base de datos, qué necesitamos instalar, cómo desplegar el proyecto en nuestro servidor local, cómo correrlo, cómo acceder a rutas y extensiones, etc. En este capítulo ya vamos a entrar al desarrollo como tal. Ya tenemos la estructura, aunque la estructura va a ir creciendo mediante el desarrollo. Uno siempre puede tener una base. Esto es un consejo ya cuando estamos desarrollando, ¿no? Un proyecto desde cero. Cuando estamos desarrollando, empezando un proyecto, uno puede tener una base, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esa base casi siempre 99% seguro que va a escalar o debería escalar esa estructura que van a armar, ¿no? Por eso es importante tener un buen orden en las carpetas, los archivos, los nombres, etc. Entonces bien, vamos a continuar. Estos capítulos voy a tratar de hacerlos cortos. Para cada funcionalidad en específica. Ya vimos esta parte, estos archivos los podemos borrar. Este también. Este lo dejamos ahí porque después al último vamos a hacer la documentación de nuestra app. Bien, ¿qué necesitamos? Vamos a crear una carpeta llamada clases, siguiendo el patrón que va a tener este proyecto, basado en programación orientada a objetos. Necesitamos la conexión a nuestra base de datos. Ese va a ser el objetivo de este capítulo, cómo conectarnos a nuestra base de datos. Bien, dentro de la carpeta clases necesitamos otra carpeta llamada connection. ¿Qué va a haber en esta carpeta connection? En esta carpeta connection necesitamos un archivo que lo llamaremos config. Así, sin más, sin extensión ni nada, config. Sin nada, config. Digamos que este va a ser nuestro archivo de variables de entorno, mejor conocido en otros ambientes como .m, .m, .environment, etc. ¿Qué vamos a poner aquí? Este archivo lo vamos a consumir como si fuera un JSON. Por ende, en este archivo config vamos a poner un objeto con las variables que necesitamos para conectarnos a nuestra base de datos. Si se fijan, a la hora de yo armar un objeto acá, automáticamente Visual Studio Code lo detecta como que es un objeto. ¿Ok? Entonces bien, ¿qué es este objeto connection? En este objeto connection tenemos la variable server, user, password, database y el puerto donde corre nuestra base de datos. Si nos queremos, por lo menos, para explicar este punto, si este backend lo vamos a desarrollar, o mejor dicho, lo vamos a deployar en un hosting, ese hosting ya tiene phpMyAdmin. Por ende, este localhost se queda así tal cual, tanto en local como en producción. Ahora, si tú subes tu backend a tu hosting y resulta que la base de datos está en otro servidor, ahí sí hay que tipear mi servidor.com, por ejemplo. Ya luego está la variable user y password. Aquí son importantes estas dos variables. En local no hace falta poner más nada aquí. El usuario root es el que se crea por defecto con el SAM, que sería esto. Ahora, cuando subimos nuestro backend al hosting, phpMyAdmin sí tiene su usuario y su contraseña, que son valores totalmente diferentes. Entonces vas a poner acá tu usuario, tu contraseña de tu hosting, de tu phpMyAdmin, y el nombre de la base de datos. Si recordamos, nosotros llamamos a nuestra base de datos sistema rifa. Entonces ponemos acá sistema
rifa. Así se va a llamar nuestra base de datos. Guardamos este archivo y aquí ya tenemos el objeto para conectarnos a nuestra base de datos. Ahora, punto importante. En el capítulo anterior creamos este git ignore. ¿Qué vamos a hacer con esto? Como vamos a subir nuestro código mientras vamos desarrollando a los repositorios, etcétera, claramente, si yo voy a subir a producción y tengo un usuario, una contraseña aquí visible, no puedo subir esto a un repositorio, ni público ni privado. No deberían. Una buena práctica es las variables de entorno se quedan en local, no pueden estar en repositorios, jamás. Ahora, si tú usas un hosting de tipo Amplify, Netlify, que tú puedes poner las variables de entorno en sus sistemas, ahí sí, pero en un cPanel, en un hosting, no puedes subir esa variable de entorno, digamos que esté en pública. Esto tiene que ser un archivo que esté privado. Claramente en un hosting tienes que subir el archivo, pero, ¿cómo decirlo? Es un archivo que no puede estar público para los demás, porque cualquier persona podría agarrar tu usuario y tu contraseña y conectarse a tu base de datos. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En este git ignore ponemos config y ya a la hora de subir los cambios a nuestro repositorio, este archivo config no se va a subir. Donde nos bajemos el código, donde hagamos pull request, vamos a tener que crear este archivo dentro de la carpeta clases, que donde va el archivo es dentro de la carpeta connections, que la carpeta connections está dentro de la carpeta clases. ¿Ok? Entonces, bien, eso por el lado de cómo acceder a la base de datos. Bien, ahora teniendo este archivo de configuración, necesitamos el archivo que nos va a conectar con la base de datos, ¿no? Este archivo se va a llamar connection.php. Abrimos nuestra sintaxis de PHP y comenzamos. Vamos a crear una clase llamada connection y aquí vamos a crear unas variables. Estas variables son de tipo private. Necesitamos la variable server, necesitamos la variable user, necesitamos la variable password, necesitamos la variable, no me acostumbro a este teclado todavía, necesitamos la variable database, necesitamos la variable puerto y vamos a crear otra variable llamada connection. Aquí es donde se va a guardar la instancia de la conexión. Bien, siguiendo eso, vamos a crear nuestro constructor. Bien, ya esto es una función que existe en la lógica de PHP, en el core de PHP. Bien, en el constructor vamos a tener primero la instancia de la conexión. Creamos esta variable listData, que esta nos va a servir para listar los registros. Luego usaremos this para acceder a la propiedad data connection. ¿De dónde sale esta función data connection? Vamos a crearla. Esto va a ser una función de tipo private llamada data connection. ¿Qué necesitamos acá? Si recordamos, tenemos este archivo config, que es una variable de entorno. Es un archivo de configuración. Necesitamos obtener esa dirección, pero
Para acceder a esa dirección necesitamos tener el path de la ruta, porque yo no puedo poner aquí usuario Carlos Martínez, la SAM, en la htdocs, en la backend, bla bla. No. PHP tiene una función llamada dirname que accede al directorio de la aplicación como tal. O sea, por defecto, esta función ya sabe que estamos en backend sistema rígido. ¿Ok? Ponemos --file. Ya sabe que va a buscar un archivo. Importante, los puntos y comas son prioritarios en PHP. Luego necesitamos, digamos, saber el nombre del archivo config, ¿no? Y obtener el JSON. Entonces esta variable JSON data, esta variable JSON data se va a guardar este objeto, que es un JSON. Eso es una buena práctica también. Las variables tienen que llamarse lo que son. Si es un JSON, JSON data. Si es un número, int variable. Depende. Siempre ir acorde a los tipos de datos. Bien. En PHP hay una función llamada FileGetContents. Esta función lo que va a hacer es buscarnos el archivo que necesitamos. Esta función recibe unos parámetros, que es la ruta del archivo como tal. Recibe varios parámetros, pero el principal es la ruta del archivo. Entonces, bien, ¿qué pasa? Como ya tenemos el path de la raíz principal del proyecto, necesitamos la variable direction. Luego necesitamos concatenar con slash el archivo. Porque, ¿qué pasa? Con esta función no hace falta que yo ponga la carpeta clases, slash connection, slash bla bla bla. ¿Por qué? Porque ya aquí yo le estoy indicando que va a buscar un archivo. Entonces ya sabe, con esta función FileGetContents, que busca el archivo de configuración. Entonces vamos a concatenar con esto, concatenamos y ponemos el nombre del archivo, que se llama config. Ya sabemos que va a buscar un archivo, que lo va a buscar, pero ¿cómo sabe cuál archivo? Ponemos la ruta separado con el slash con el nombre de nuestro archivo, que en este caso es config. Si te lo pusiste emp, va a buscar emp. Si lo pusiste environment, va a buscar environment. Pero ya sabe que va a buscar un archivo donde sea que esté, pero con el nombre config. ¿Ok? Entonces, bien, teniendo ya el archivo, necesitamos retornar ese JSON en esta variable. ¿Cómo retornamos esta data? Fácil. Vamos a retornar con la función JSON de code, que necesitamos convertir de JSON a string, ¿verdad? ¿Qué recibe esto? La variable JSON data. Le pasamos true para convertir el archivo y esta función ya me retornará las variables de conexión. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue acá? Necesitamos recorrer esta lista, porque esta función JSON decode con el valor true lo que hace es convertirnos este JSON a un array, una lista en PHP, porque PHP funciona un poco diferente, ¿no? Entonces necesitamos un for each. Necesitamos recorrer la variable list data y necesitamos un value. Correcto. Entonces, bien, de aquí estamos recorriendo nuestro array list data, donde están las variables de nuestro archivo config. Ahora necesitamos setear estos valores
en estas variables que definimos anteriormente. ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos entrar a this y accedemos a las variables de todo el archivo, de toda la clase, perdón. Necesitamos server, aquí la tenemos, mira, variable server. Le seteamos value entrando a la propiedad server. Aquí ya estamos seteando el valor. Este value sale de acá, que es el atributo que se va recorriendo dentro de este array. Este value va recorriendo server, user, dashboard, password, database, etc. Entonces aquí ya seteamos esta variable. Para agilizar un poco más de tiempo voy a hacer copy paste. Esto es muy común en el mundo real también, porque esto, a pesar de que a veces no es conveniente, nos ayuda a lo más importante en la programación, a ahorrar tiempo. Entonces, bien, como estas variables, lo normal o la buena práctica sería que se llamen igual. This user va a ser igual a value entrando al atributo user. Password va a ser igual a value entrando al atributo password. Database va a ser igual a value entrando al atributo database, que serían estos valores que definimos en el archivo config. En la variable port, la variable port va a ser igual a value entrando al atributo port del array list data que definimos anteriormente acá. Esto es lo que estamos haciendo aquí, recorrer este objeto y entrando a cada uno de sus atributos. Bien, luego de eso, aquí es donde vendríamos a ejecutar la función que nos conecta a nuestra base de datos. Necesitamos entrar a this connection, que sería esta variable, aquí donde vamos a setear nuestra instancia. Ok, y vamos a usar el objeto o la instancia MySQLite. Esta función recibe algunos parámetros. La función recibe algunos parámetros. Si se fijan, esta función recibe el server, el user, el password, la base de datos, el puerto y el socket en caso de que se use. Todos estos parámetros son opcionales. Entonces, como aquí recorrimos nuestro objeto, ya sabemos que en nuestras variables ya están esos valores. ¿Sí? Entonces, bien, empezamos. This server. Sin el dólar. This server. This user. This password. This database. Y this port. Ya con eso le estamos pasando estas variables. Ya con esto a la instancia de MySQL le estamos pasando nuestras credenciales para loguearnos con nuestra base de datos, o sea, para tener acceso a nuestra base de datos. ¿Ok? En ese caso, ya estamos seteando la conexión de nuestra base de datos en nuestra variable conexión que definimos al inicio de esta clase, que es de tipo privado. Chévere. Ahora, necesitamos unos métodos
para comunicarnos con la base de datos. Eso significa crear registros, listar registros, convertir a UTF-8, porque PHP funciona de esta forma, que hay que convertir, hay mucho lo que es el convertir datos, ¿no? Parsear datos, mejor dicho, hay mucho parseo de datos en PHP. Entonces yo voy a dejar este video por acá, y aquí estamos conectados en nuestra base de datos. Ahora necesitamos los métodos con el que vamos a listar información, a registrar información y a parsear los datos que ingresan a nuestra API para ser guardados o extraídos de nuestra base de datos. Entonces bien, espero les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente capítulo.